Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Juan Sebastián Cuervo Cárdenas. Voy a sustentar un taller, pues el taller número 1 pues, de electrónica digital 2. Corresponde al taller de procesador embebido en FPGA. Bueno, la agenda para hoy, primero iniciaremos con el planteamiento del problema, en el cual describiré pues, cuál es el requerimiento que nos solicita para este caso. Después el desarrollo, en el cual implica la explicación del método de desarrollo del problema, cómo lo abordé y pues cómo di solución, la explicación mediante ya el código VHDL como tal, y la demostración por medio del programa de simulación del SIM. Bueno, inicialmente, pues el planteamiento que nos pide implementar en memoria de programa el set de instrucciones correspondiente a un conversor BCD a 7 segmentos. El dato BCD, el dato binario entre 0 y 9, debe asignarse en la posición de memoria 120 y el resultado de codificación en posición de memoria 121. Entonces, tener en cuenta que el dato BCD va a ser entre 0 y 9, el cual se va a ubicar en la posición de memoria 120 y el resultado ya como tal de codificación en 7 segmentos va a ubicarse en la posición 121. Bueno, inicialmente, pues voy a decir un pequeño diagrama de cómo abordé la conversión de BCD a 7 segmentos en la memoria como tal. Pero bueno, esperen, lo muestro en este que es más grande. Entonces, listo. Inicialmente declaré en posición de memoria desde la 110 a la 120 las conversiones como tal a 7 segmentos de cada número BCD. Es decir, del 0 al 9 escribí su equivalente en 7 segmentos, el cual digamos para el 0 es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y bueno, así para el 1, el 2, el 3 en general. Recordar que digamos para la manera en que se va a comunicar pues como tal nuestro microcontrolador va a ser por medio de un bus de datos de 15 bits, el cual los primeros 4 bits me van a indicar como tal la operación que voy a realizar. Pues el quinto bit como tal me va a indicar qué tipo a qué hace referencia los siguientes bits que se llaman operandos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando haya un 1 en este bit, quiere decir que los siguientes, los datos como tal de operando van a referirse a un número como tal, a un número. Pero si en cambio este número el bit número 5 es un 0, quiere referirse a que este número que me va a indicar acá va a ser una posición de la memoria, no va a ser el número como tal, sino la posición en memoria a la cual voy a acceder. Un ejemplo básico, digamos, aquí me aparecieron 5 y aquí sería 0,5, es decir, tengo que ir a la posición número 5 de la memoria a ver qué dato está en esa posición. En cambio, si me aparece aquí un 1 y en el operando me aparece el 5, quiere decir que voy a tomar el número 5 como tal. Entonces, bueno, continuando con la explicación, entonces tengo aquí de la posición 110 a la posición 119 marcado ya como tal la codificación en 7 segmentos. La posición 120, como me lo indicó ya la guía, va a ser el número en BCD, inicié con el número 1 y el 121 ya el resultado como tal en 7 segmentos donde se va a guardar. Entonces, los pasos a seguir. Inicialmente voy a cargar la posición 120 de la memoria, la voy a cargar, es decir, la memoria me va a otorgar pues como tal al registro de instrucciones me va a otorgar el valor de la posición 120 y este cual va a entregárselo como tal al controlador, que pues después hará el proceso como tal que se requiera, que va a ser una suma, que es lo que viene acá. Va a ser una suma voy a sumar como tal el valor 110 a la posición al valor que adquirí la posición 120 en memoria. Después de esto voy a almacenar el valor en la suma en la posición número 3, es decir, la suma es de 110 más el valor que tengo en 120, lo voy a almacenar en la posición número 3 en memoria. Después, este valor voy a cargar de nuevo al registro de instrucciones, voy a cargar el valor que se encuentra como tal en el número de la posición de memoria número 3, es decir, el número que va a otorgarse en este punto, en este punto del operando, va a ser el número correspondiente al resultado de la suma. Eso es lo que me quiere decir este bloque. Después voy a almacenar el equivalente del número que adquirí voy a almacenarlo en la posición 121, que es el equivalente al 7 segmentos. Esto como funciona, digamos, tengo el número como tal, el número 5. Entonces, si le sumo 110, voy a obtener el número 115. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que quiero ir a la posición de memoria 115. Y si voy a la posición de memoria 115, voy a ver que tengo el número de codificado en 7 segmentos, número 5. Por lo tanto, es lo que quiero obtener. Y así, bueno, ya por último, pues voy a ir al bucle como tal de la posición de memoria para que inicie otra vez esto en 0 y se genere otra vez el programa, pues dependiendo del requerimiento que se quiera. Entonces, listo, una vez explicado la manera, pues vamos a explicar un poco el modelo estructural del microprocesador como tal. Bueno, entonces vamos a tener primero pues un bloque general intercomunicado casi que con todos los bloques, que va a ser el bus interno, que va a ser como el de comunicación. Tenemos el PC, que es el contador de programa, la CC y el ALU, que bueno, esos van en un solo bloque en nuestro VHDL.
Tenemos la memoria que va acompañada del MAR, que va a ser la dirección como tal de memoria. El MDR, que va a ser como el que me va a almacenar el dato o el que me va a permitir interactuar con el dato con la memoria. Tenemos el IR, que es el registro de instrucción, que va a ser como tal el que va a recibir el dato del MDR para enviarlo como tal al control, y ya como tal el control, que va a ser el que me indique qué pasos hacer entre cada bloque. Entonces, bueno, una explicación más detallada. El contador de programa me va a generar, pues como lo dice, va a generar el estado siguiente a nuestro proceso como tal. Entonces va a iniciar, digamos, en 0, entonces este 0 va a entrar al MAR, que va a ser pues nuestra dirección de memoria, y nos va a decir inicia en 0, digamos, la instrucción que está en 0. Entonces aquí la memoria recibe esto, entonces se ubica en la posición 0, entonces el MDR recibe la dirección que está en la posición 0 y le envía al IR este dato que está en esta posición. Entonces, ¿qué hace el IR? Pues decodifica y le envía a control esta decodificación del dato, pues recibe y asimismo decodifica el dato y se lo envía a control. Control, ya dependiendo de lo que indique este dato, pues va a interactuar. Entonces, para que lo veamos mejor, pues como tal, esto es lo que es memoria, para que lo entendamos, como lo apliqué en este caso, es esto. Entonces, lo que le está diciendo, inicialmente inicia en la posición 0. ¿Qué pasa en nuestra posición 0? Carga la posición 120 de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que se va pues a enviar esta instrucción, se va a enviar pues al IR y a control. Entonces control la va a recibir y dice: listo, tengo que volver a ir a MAR a buscar la posición 120 para que me la devuelva, para poder yo recibirla y así interactuar con ella. Eso es lo que va a pasar. Entonces, recordando aquí pues los primeros 4 bits que me indican, según mi tabla ya como tal de conjunto de instrucciones para mi microprocesador, 0 que me indica, este comando carga un documento en el acumulador. Entonces, este documento me va, estos 4 primeros bits lo que me indican es eso, es el cargue del documento. El siguiente bit me indica que si los siguientes bits son como tal una posición de memoria o son un número. Entonces, asimismo, tengo la siguiente instrucción: suma 110 al valor de la posición de memoria. Es los procesos que estaba nombrando ya como tal en este pequeño diagrama. Entonces, asimismo, después almacena el valor en la suma de la posición 3 de la memoria. Carga la posición de memoria de la suma que tiene su equivalente 7 segmentos al BCD ingresado. Entonces, bueno, aquí va a quedar en 0, pero esto se va a cambiar dependiendo pues ya el número que me genere la suma, ¿no? Entonces aquí por el cuarto proceso, entonces almacena el equivalente de 7 segmentos en la posición de memoria 121. Entonces lo mismo, se va a dirigir a través del MDR y va a almacenar en 121 el dato como tal del equivalente de 7 segmentos. Y por último, pues el quinto proceso permite hacer un bucle de la posición de memoria 0 donde comienza de nuevo, es decir, llega aquí y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, pues en este caso lo que digo, aquí están declarados los equivalentes en 7 segmentos, tengo el BCD y tengo el resultado en 7 segmentos. Bueno, como tal bloque de memoria. Aquí tenemos pues el IR también, por mostrarlo de ejemplo, en el cual tenemos también clock, reset. Recordar que todos los bloques están relacionados con el clock y el reset. Va a tener pues el bus de entrada y salida, que va a ser el que pues recibe o reentrega el dato dependiendo de lo que se necesite. Y bueno, aquí va a interactuar, va a ir recibiendo el dato. Tenemos la ALU como tal, con las mismas instrucciones que veníamos hablando acá. En memoria pues también se evidencian normas que vamos a utilizar, pues las primeras tres que son estas: load, store y add. Nos damos cuenta 00, que es para el comando de carga, es este 0010, que va a ser para nuestro comando de agregar un argumento, que es de suma, y 0001, que nos va a indicar que es como el comando para almacenar un argumento. Bueno, asimismo pues vamos a pasar a explicar la máquina de estados. Y bueno, vamos a empezar a explicar como tal ya nuestra máquina de estados, que es como nuestro controlador ya como tal. Iniciamos con un reset en nuestro estado 0, el cual pues va a validar nuestro bloque PC, y asimismo va a ingresar pues su instrucción a nuestra dirección de memoria, que es el MAR, que se va a activar. Entonces este estado nos permite entrar, o sea, nos indica la primera dirección que nos manda PC, entramos a la memoria, que asimismo se activa en este segundo estado, en el estado 1. Entonces en el estado 1, memoria, por así decirlo, se activa e ingresamos a memoria. En el estado 2, memoria, por medio del el almacenador de datos,
o el MDR va a recoger el dato dependiendo de nuestra posición de memoria en ese 1 y pues ya ahí nos lo envía al registro de instrucciones y bueno, se genera el proceso. Pero entonces ese primer arranque o esa primera secuencia de proceso que pasa, se generan estos primeros 3 estados, que esos primeros 3 estados pues se denominan los ciclos de avistamiento de instrucciones. Entonces después de hacer esto pasa un estado 3 en el cual ya como tal el MDR y el MAR van a tener pues sus indicaciones, en el cual bueno, va a tener un estado, una ubicación de memoria y así mismo va a recoger ese estado bueno, el dato en la ubicación de memoria y dependiendo de eso pues va a realizar ciertas operaciones. Pero tengamos en cuenta una cosa, que también tenemos cuando no tenemos como tal un dato en memoria, es decir, recordemos, cuando nuestro bit número de dirección que es 1, recordemos que cuando es 1, el número como tal, el dato que están operando no va a ser una posición de memoria, sino va a ser un número como tal. Entonces, eso va a pasar cuando sea un número como tal, pues va a activarse el estado 3 y va a realizar operaciones dependiendo de ese estado 3 con el número como tal dado por nuestros datos. Pero cuando nuestro bit número de dirección no es 1, es decir, es 0, que quiere decir que esto tenemos como tal una posición de memoria, ahí sí tenemos que realizar pues el paso al estado 4 y el estado 5. Que el estado 4 como tal, de nuevo ingresamos a memoria, preguntamos qué dato es el que queremos en memoria, lo obtenemos y realizamos una cierta operación. Entonces recordemos, aquí tenemos ya las diferentes operaciones nombradas anteriormente, que es store, load, add, que son las que principalmente estamos utilizando acá para nuestro programa, pero hay varias que para microcontroladores están escritas. Entonces recordemos principalmente estas 3, store, load y add. Si devolvemos aquí a nuestra máquina de estados, cuando queremos almacenar, entonces tenemos que ir a un estado adicional, el estado 7, en el cual tenemos que ingresar a la memoria otra vez e ingresar el número en la posición de memoria, el dato que queremos almacenar. En load solo es cargar, entonces realizamos la carga como tal del dato y volvemos al estado 1 y ahí realizamos lo siguiente que venga como tal en nuestro controlador. Y lo mismo para el estado de add, que es el estado 9, en el cual pues queremos añadir una suma, entonces se realiza la suma y asimismo el algo pues nos va a entregar esa respuesta de suma y empezamos otra vez con nuestro bloque pues de máquina de estados. Listo, ya teniendo claro esto, pues vamos a realizar la simulación, en el cual tengo aquí las señales como principales señales para que pues las veamos. Tenemos aquí pues el contador de procesos, el PC, que nos va a contar los procesos. Tenemos aquí la posición de memoria en 120, que va a ser el 1, el dato decodificado en 7 segmentos, que es este. Recordemos que pues va a ser de derecha a izquierda, entonces el 0, el 1, 1 para indicarme el 1 y bueno, los demás en 0 apagados. Para hacer una demostración más clara, quiero que veamos acá, si yo le cambio en el VHDL, le cambio ahora el número por un 2, un 3 digamos. Entonces, si lo cambio por un 3, le doy control S, ahora vamos aquí a la simulación, vamos aquí a proyecto, vamos a compilarlo. Si yo lo compilo, aquí me debería agregar tener en cuenta, mire, aquí cambió, tenemos ahora lo que le cambia es que nuestro BCD en la posición 120 ya no es 1, sino ahora es 3. Entonces ahora si miramos, nuestra posición ahora es 3 y ahora tenemos aquí como tal nuestra decodificación en 7 segmentos. Así mismo, pues recordar aquí los estados, tenemos aquí el contador, el 1, 2, 3, 4, tenemos como tal nuestro acumulador en el ALU, tenemos la memoria en MAR, lo que se está acumulando en MAR, no se logra ver muy bien, se lo puedo agrandar. Pero bueno, están las señales. Bueno, tenemos el controlador de la máquina de estados, tenemos el IR de la code y bueno, en general las señales como que más nos importan, pero la que queríamos ver como tal es la salida. Entonces tenemos un 3, recordemos aquí de nuevo tenemos la salida en 7 segmentos. Hagamos una última prueba. Entonces si yo le cambio ahora por un 9 o por un 4, ya miramos aquí, no sé, supongamos que es acá entonces es un 7 si no estoy mal, entonces este 7 es control S y volvemos acá, aquí volvemos a compilarlo, aquí reseteamos nuestra simulación y volvemos, tenemos el 7 y aquí de nuevo cambia nuestra decodificación en 7 segmentos. Entonces con esto finalizamos la prueba y demostramos que hoy han hecho el ejercicio. Muchas gracias.